presencia, papá Dios, hablando a nuestro ser, a nuestro corazón. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Padre, y declaramos, amado, que tú estás hablando a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, y que tu palabra, Señor, haga, Señor, lo que tenga que hacer en nuestro ser. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra es como una espada que quebranta, Señor. Y que así como tú has traído palabras, Señor, a nuestro ser, hoy esté quebrantando cada parte de nuestro ser, amado, en el nombre de Jesús. Que tu palabra haga lo que tenga que hacer, amado. Bendecimos tu nombre, te levantamos a ti en esta mañana, Señor, y que sea tu amado Espíritu Santo el que esté tomando el control, Padre, y que pueda dar tu palabra, como decía el apóstol Pablo, Señor, con denuedo, y que sea, Señor, libre tu palabra, Padre, para ser recibida, que se pueda esparcir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que a los oyentes, Señor, sea de bendición, de edificación, de exhortación, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, estos momentos, Padre, y la gloria y la honra y la alabanza te pertenecen solamente a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. De la Iglesia Vino Nuevo en Odres Nuevos. Estamos viendo el alfabeto hebreo y hoy nos toca ver la quinta palabra. Se le da ese número, se le da a la palabra. Se pronuncia Hei o Hei. Y este es en el hebreo bíblico y la figurita de allá es en el hebreo pictográfico. Es una forma en que lo dibujaban, o en el hebreo antiguo. Esta palabra o esta letra tiene, como ya les decía, el número 5 y es la única letra del alfabeto que la puedes decir con el aliento. Es la única palabra del alfabeto hebreo. En el castellano se pronuncia como J. Ajá. Y sí, tiene varios significados. Yo quise solamente a veces decir, bueno, luego es muy extenso, la verdad que es muy extensa la enseñanza. Y dije, bueno, nada más veo algunos de los significados, pero voy a tratar de ser muy breve, porque yo por más que quise separarlos, van unidos los significados. Uno de los significados es ventana o ventana abierta, el otro es revelación o luz, vida, que es soplo, gracia, que habla de embellecimiento y adoración. Ajá. Bueno, vamos a ver el primer significado, que es ventana, y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6 al 16, y vamos a ver un tipo de ventana. Hay muchos significados en cuestión de ventana, solamente vamos a ver 2 el día de hoy, pero hay muchísimos significados para ventana. En el verso 16 de Génesis 6:16 dice: una ventana harás al arca y la acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Vamos a ver el tipo de ventana que el Señor Yahweh le decía a Noé que abriera en la parte de arriba. El arca está construida en 3 niveles y le dice el Señor que haga una ventana en la parte de arriba. Vamos a ver el significado de ventana en el Strong. Significa, en el 66-72, significa Zoar, y su definición es día, mediodía, medio, una luz, ventana, o sea que una ventana es la que da luz. Una ventana es la que da luz. Y a Noé le estaba diciendo que la ventana tenía que ser de arriba. Entonces, la luz viene de parte del Señor. ¿Amén? Y vamos a ver varios significados de cómo es la palabra.
vamos a Salmos 119, 105, por favor, ¿no? Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y el verso 130, igual de 119. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces vamos a ver que la palabra es luz y dice que ella nos da a entender su palabra. Amén. Otra cosa que habla de luz es nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a Juan 8:12, por favor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Amén. Entonces ya vimos que lo que significa ventana es dar luz. Y una de las cosas, o una de lo que a nosotros como cristianos nos trae luz es la palabra, pero también nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros le seguimos. Y vamos a ver que también Dios es luz en 1 de Juan 1, del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces podemos ver que también Dios es luz. Ajá. Pero el Padre Celestial dice, aquí mismo, ¿verdad? Dice, pero si andamos en luz, eso nos habla a nosotros. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo dice que nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros tenemos que ser luz. Vamos a ver otra cita bíblica que nos muestra, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser luz en el libro de Mateo 5. Es una cita muy conocida, ¿verdad? 5 del 14 al 16, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, entonces, ¿cuándo es que nosotros podemos ser luz? Cuando nuestras obras se dan a conocer. Si nuestras obras no se dan a conocer, no podemos decir que estamos en luz. En el libro de Juan hablaba de la comunión que tenemos como hermanos. Si no hay comunión entre nosotros, no podemos decir que estamos en luz. Y si nuestras obras no están dando a conocer que estamos en luz, estamos en tinieblas. El Padre Celestial a nosotros nos llama a andar en luz. En primera, porque Jesucristo es luz, porque Dios es luz y porque nosotros tenemos su palabra, que es la que nos da luz. Amén. Ese es una de las... un significado de ventana. Vamos a ver otro tipo de ventana y está en el libro de Malaquías. Vamos a Malaquías 3:10 y esta es una ventana de bendición. Vimos que la primera ventana es una ventana que da luz y acá en Malaquías es una ventana de bendición. Y como les decía, hay muchísimos significados de ventana, solamente me concreté en 2. También una cita que conocemos muy bien,
Dice la palabra del Señor así: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí en el original, en ventana, significa compuerta. ¿Y qué es una compuerta? Es un portón de gruesos tablones encajados por ambos lados, en una ranura a lo largo de la cual puede deslizarse. Sirven los canales o en los canales fluviales para guardar o cortar el paso del agua. O sea que una ventana en el original lo que significa que es una compuerta, o sea, que la bendición de Dios es grande. Veíamos que la ventana que había en el arca era de ciertas medidas de una ventana. Yo me imagino que como estaba grande el arca, pues era una donde podía entrar bien luz. Pero en el libro de Malaquías significa compuerta en el original. Entonces, no es tan solo una ventana pequeña, sino es una ventana grande. Ajá, es una ventana grande. Entonces, esta ventana de bendición viene a través de darle al Señor lo que a Él le pertenece. Si nosotros no damos lo que al Señor le corresponde por obediencia, porque le amamos, esta ventana no se abre y se queda cerrada. Pero cuando el Señor me mostraba que esta ventana es una ventana de bendición, cuando hablamos, por ejemplo, no sé si ustedes han ido a algún lugar donde hay compuertas y han visto las compuertas. Por ejemplo, yo las he visto solamente en televisión cuando están los canales, ¿verdad?, de aguas, y hay compuertas enormes que detienen el agua, ¿verdad? Entonces, de esas bendiciones el Señor nos quiere dar, pero nosotros las detenemos porque no damos. Porque no damos. Entonces, ¿cómo se pueden abrir esas compuertas? Dando. Entonces, la bendición del Padre es dar. Esa es la bendición del Padre, y en abundancia. Por eso el Señor dice, probadme, probadme, probadme. O sea, de que la bendición del Padre es grande. Y esa es realmente, en una ocasión, en esta semana prácticamente alguien me decía, pues pídele a tu Dios que te dé dinero, me decía, ¿no? Y yo le dije, mi Dios es un Dios que hace milagros y es el Dios en el que yo creo. El Dios al que tú amas, el Dios es tu Dios Mamón. Pero mi Dios es un Dios de bendición, que abre las compuertas de los cielos. Y yo le decía, y yo no necesito tener dinero para adquirir algo, porque yo tengo un Dios de milagros. Y el Dios que yo tengo, yo no necesito tener dinero para tener algo, porque el Padre me ha sorprendido de esa forma que me lo ha dado, sin tener un peso en la bolsa. Pero Dios me ha regalado muchísimas cosas y esta es de su bendición. Que en abundancia me han llegado cosas de donde ya yo me he quedado sorprendida, ¿verdad? Pero esa es la bendición del Padre. ¿Bien? Entonces nos quedamos con ese significado. Seguimos en el siguiente, que significa revelación. Y por eso yo les decía que iba unido uno con el otro, porque vemos que ventana significa luz, pero revelación también significa lo mismo. Luz, revelación es que nos da luz la revelación. ¿Qué significa revelación? Significa descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Entonces, ¿qué es revelación? Es una manifestación de algo secreto, que se nos manifiesta algo, que se nos da a conocer algo secreto, algo oculto o algo desconocido que nosotros no conocemos. En la tradición bíblica es una manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Vamos a ver citas bíblicas donde habla acerca de revelación. También muy conocidas, Jeremías 33:3. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes
y ocultas que tú no conoces. O sea que el Señor nos promete hacernos saber cosas, dice, grandes y ocultas que no conocemos. Eso es revelación. Y vamos a Daniel 2:22, por favor, ¿no? ¿Daniel qué? 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Por eso yo les decía que yo, por más que quise decir nada más explico esto, dije, Señor, pues van unidos uno del otro. Entonces, revelación dice que Dios revela lo escondido a nosotros, a los que le buscamos, a los que le seguimos. ¿Ven? Y de dónde lo revela, pues a través de su palabra, ¿verdad? Aquí hay muchos tesoros escondidos que el Señor nos quiere dar a conocer. Y el Señor me mostraba que son tiempos de entender la palabra con revelación, de meternos, ¿verdad?, con el Señor y que Él nos traiga revelación a los que estamos dando a exponer su palabra. Cosas, ¿verdad?, que el Señor nos traiga, cosas secretos que están aquí para poder limpiar a la novia. ¿Bien? Entonces, Daniel decía, te trae luz. O sea, que la revelación nos da a conocer cosas. Y cuando hay revelación de algo, nuestra vida cambia. Cuando te enseñan algo y dices, ay, o sea, hasta ahorita lo caché, ¿verdad? O hay citas bíblicas, ¿verdad?, que hemos leído, pero no las leemos con revelación. Pero cuando el Señor nos muestra su revelación, ¿verdad?, nuestra vida cambia. Y vamos a Amós 3:7, también, cita bíblica ya muy conocida. Dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces el Padre Celestial, ¿a quién le revela sus secretos? A los profetas. La importancia de que haya profetas en una iglesia es porque el Padre Celestial a los profetas nos da sus secretos, las cosas escondidas, lo que está ahí oculto, ¿verdad? Nos lo muestra el Señor Jesús a los profetas. Por favor, Noé, primero a los Corintios 2:10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque por el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es que el Señor revela? A través de su Espíritu. Y por eso les decía, otro de los significados de la palabra G es Espíritu. Ajá. Entonces, dice la palabra del Señor, y el apóstol Pablo decía que las cosas reveladas son a través de su Espíritu. ¿Amén? Vamos a ver qué significa espíritu. Es otro de los significados de la palabra G, que es espíritu. Aquí se menciona como vida o soplo. La palabra hebrea para espíritu es ruach, que significa viento, aliento, aire, espíritu. La palabra del Señor dice en el libro de Génesis que cuando Él forma al hombre, puso su aliento, su espíritu en el hombre. Entonces dice que Él sopló aliento de vida, su ruach, su espíritu, sobre sus hijos. Amén. Pero también dice la palabra del Señor que Dios, ¿verdad?, pone su espíritu en nosotros. Vamos a ver primero a los Corintios 3:16. Y por favor, Noé, Juan 14:16 al 21. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Entonces, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos ese templo donde el Espíritu de Dios mora. Ajá. Y Juan 14, del 16 al 21. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Entonces podemos ver que cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Dejó una enseñanza a sus discípulos. Dice, me voy a ir yo, pero les voy a dejar al Consolador. Entonces el amado Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que está en nuestras vidas y es el que trae la revelación a nuestro espíritu. Es tan importante hoy entender la palabra con revelación porque hay muchísimo engaño. Hay mucha mentira. Por eso es la importancia de que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo para poder entender la palabra con revelación. Y dice la palabra aquí, decía en los últimos versículos, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Llevaba a Jesús y Jesús lleva al Padre. Vamos a ver Juan 16. Dieciséis 8, dice la palabra del Señor así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? Nuestro amado Espíritu Santo. Ajá. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, quien nos ha convencido de que estamos mal, de que tenemos esa necesidad de Jesús, es el Espíritu Santo. Cuando reconocemos eso, entonces le decimos al Señor, Jesús, entra a mi corazón. Por eso yo les decía que el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Vamos también a ver ahí mismo Juan 14, 6, y es de lo que estamos viendo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo y Jesucristo nos lleva al Padre. No sé si han notado en las enseñanzas que se han dado a conocer a través del alfabeto hebreo, todas esas letras nos llevan a Jesús. En Aleph dice que nos llevaba como líder, ¿verdad? Y presenta a Jesús. Es algo extraordinario de todo lo que encierra o de todos los secretos que tiene el alfabeto hebreo. O sea, ahorita nada más les estamos hablando de los significados, porque hay mucha numerología que encierra, muchos secretos que encierran la palabra, las letras del alfabeto. Entonces, pero algo que a mí me llamaba mucho la atención es que todas las letras nos llevan a Jesucristo. Todas. Entonces, y aquí hablaba de las tres cosas, que el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y que Jesús nos lleva al Padre. Entonces, es uno de los significados otro de los significados de Hei. Vamos a ver otro que significa gracia. En el hebreo, Gen designa el primer lugar, el favor de la benevolencia de una persona de alta posición, y luego la manifiesta concretamente dando este favor. Esto habla de recibir bienes, favores y embellecimiento. Como cristianos hemos hablado acerca de la gracia. La palabra del Señor dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ven? Habla acerca de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, gracia es recibir un favor.
es recibir un bien. Y vamos a verlo con vamos a ver un ejemplo. Vamos por favor, a Génesis, por favor, 28. Vamos a ver este ejemplo de lo que enumera la gracia en el Antiguo Testamento. Pero esa misma gracia todavía se da en nuestros días. ¿Ven? Vamos a Génesis 28, 20. Dice la palabra del Señor así. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a causa de mi padre Yahweh, será mi Dios. Esto es gracia en el Antiguo Testamento. Vamos a enumerar las cosas que Jacob le decía a nuestro padre. Y esto es gracia. De esta palabra gen que está aquí en el Antiguo Testamento, de esto habla. Dice, si fuere Dios conmigo. O sea que cuando vemos la mano de Dios, que en el lugar donde vamos, Dios nos cuida, eso es gracia. Segundo, si me guarda. Eso es Dios mostrando su gracia en nosotros. Si me da pan y vestido, eso es gracia. Y dice, y si me volviera en paz. O sea, es de que cuando tenemos vestido, que cuando tenemos paz, cuando vamos y venimos con bien, la gracia de Dios está sobre nosotros. Eso es gracia. Que yo les puedo decir, esa se mostraba mucho, de esa gracia se hablaba en el Antiguo Testamento. Pero esa gracia a nosotros nos ha alcanzado, no tan solo de la salvación, que se habla en el Nuevo Testamento, de esa gracia, sino también de la gracia del recibir un bien, un regalo de parte de Dios. O sea, es un regalo el que tú tengas vestido y que tengas comida. Es un regalo que estés sano, es un regalo que estés bien, es un regalo que cuando viajas en carretera, vas y vienes, tú regresas con bien a casa. Eso es gracia. De esta gracia está hablando, esta significa la palabra G. De esa gracia está hablando. ¿Y cuántos podemos decir de nosotros, Señor? Gracias por tu gracia, ¿verdad? Gracias porque tengo pan, gracias porque tengo comida, gracias porque estoy sano. Todas las cosas buenas que tú tienes, eso es gracia. Porque viene de parte de Dios. Amén. Dice que todo es y ahí podemos ver la gracia de Dios. Vamos a ver la segunda, y es ahí donde el Señor me detuvo. Ya vimos 4, ventana, revelación, espíritu y gracia. Ya vimos 4. Vamos a ver la quinta y nos vamos a enfocar en eso. Eso significa adoración. Es un muñequito y es como lo dibujaban en el antiguo hebreo. Dibujaban un muñequito con las manos levantadas. Eso significa adoración. Hay unas palabritas que están, unas letritas del alfabeto hebreo que están abajo, y ahí dice Yahweh. La palabra el nombre de nuestro Dios tiene 2 veces esta letra, que significa Hei. O sea que el nombre de Yahweh tiene 2 veces esta palabra. ¿Amén? Y vamos a ver el significado, que fue donde el Señor me llevó a profundidad en la palabra Hei, pero en el hebreo pictográfico, que significa adoración. Halel es la palabra hebrea para alabanza. De ahí viene la palabra aleluya, que significa aleluya, alabar a Dios, adorar. Entonces la palabra aleluya viene de aquí, de esta letra del alfabeto hebreo, perdón. Viene la palabra aleluya. Y vamos a ver qué es adoración. Hay varias citas bíblicas que no las vamos a ver por el tiempo, pero les voy a dar el significado. Es el acto de tributar, es el acto de reverenciar,
adoración o dar un homenaje. Eso significa adoración. Y en la Biblia hay 4 significados para adoración. Una de ellos es proscuneo, que es besar la mano dar obediencia y ser cortés. Otra definición en el griego, eso es en el griego, es sebonai, que es reverenciar con fuerte sentimiento. Sebonai, reverenciar con fuerte sentimiento. Latreu, esa es otra palabra griega, que es servir, rendir servicio religioso, homenaje, y la otra es eusebeo, igual palabra griega, que significa actuar piadosamente hacia alguien. Esto es lo que significa adoración. Es dar un tributo, es adorar, pero también es servicio. O sea que cuando nosotros estamos adorando, que no tan solo levantar las manos, no tan solo postrarnos, es adoración, sino también cuando nosotros estamos sirviendo, estamos dando adoración a Dios. Ajá. La adoración es un acto externo motivado por un sentimiento interno, por algo que nace en nuestro corazón. De ahí viene la adoración. Cuando nosotros, ¿verdad?, adoramos al Señor y nos postramos, es porque reconocemos quién es Dios, ¿verdad? Y nos podemos postrar o podemos levantar las manos, es verdad, en señal de que estamos adorando a nuestro Dios. Una de las formas en que nos enseña la palabra del Señor la adoración es en el libro de Apocalipsis. Porque dice que los ancianos se postran delante del Todopoderoso, ¿verdad? De Jesucristo, ¿verdad? Se postran ante Él y le dicen santo, santo, santo. Entonces, esa es una de las formas en que nosotros podemos decir que adoramos al Señor. Cuando los chicos de la alabanza, cuando las chicas de danza o cuando se está orando por los diezmos, estamos dando un servicio. Ahí estamos adorando al Señor. Ajá. En el Antiguo Testamento, el término general es aboda, que significa labor o servir. Y hishava, que significa inclinarse o postrarse, eso significa en el Antiguo Testamento, que habla de lo mismo, de hacer un servicio, pero también de levantar las manos, de cantar, de adorar. En el Nuevo Testamento significa lo mismo. La adoración es una reverencia a Dios como ofrecer un sacrificio. Tanto en el Antiguo Testamento, y ya vimos las palabras en el griego, que es proscuneo, que es sebonai, que es letrau, que es eusebeo, significa lo mismo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la adoración es un acto de reverencia al Señor, pero también es dar un servicio. Ajá. Ahora, la letra Hei significa adoración, pero está incluido, si ustedes recuerdan, que uno de los significados también es espíritu, y es ahí donde el Señor me llevaba. La adoración en espíritu y en verdad. Vamos a Juan 4:23, y también cita ya conocida, que la leemos muchas veces. Juan 4:23. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ya vimos una forma de adorar, en reverencia y con servicio, pero el Señor me llevaba aquí. El Padre dice que busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad, pero ¿esto a qué se refiere? Cuando damos este tipo de adoración, somos motivados por el Espíritu, adorándolo con labios, dando un servicio, pero dando frutos en Cristo Jesús. No es tan solo levantar las manos, no es tan solo postrarme, no es tan solo hacer un servicio, sino que ofrezcamos frutos.
Y vamos a analizar el Salmo 119. Yo les voy a decir por qué vamos a analizar el Salmo 119. Si ustedes han leído el Salmo 119, contiene el alfabeto hebreo. Tiene en el encabezado, en algunos versículos, el alfabeto hebreo. ¿Verdad? Del 1 al 8 está el Aleph, del 8 en adelante está Bet, y así Gimel, Dalet, Hei, Bat, y así sucesivamente hasta terminar el Salmo. Y yo le decía al Señor, ¿por qué este Salmo tiene tu alfabeto? Yo le decía al Señor, ¿por qué? Vamos a ver algo que habla de este Salmo. Y Noé, por favor, léeme, de ese Salmo, léeme el versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus juicios, tus justos juicios. Cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Cuándo hay una verdadera adoración o alabanza? Cuando se aprenden los justos juicios. Vamos a ver la siguiente, ahí mismo el versículo 171, por favor, ¿no? 172 y 175. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñares tus estatutos. Hablará mi lengua de tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta a socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. ¿Hasta ahí? ¿Qué versículo leíste? 1, 2 y 171 al 173. Ajá, y el 74 y 75 dice, ajá. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Entonces dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. O sea, de que cuando guardamos la palabra de Dios y nuestra vida ha cambiado, esa es una verdadera adoración. No es tan solo levantar mis manos, no es tan solo postrarme y llorar, no es tan solo hacer un servicio, porque algo que el Señor me llevaba, y de lo que hace un rato vimos, es que también hay adoración a otros dioses. Y hace lo mismo. También levantan las manos, también se postran, también hacen un servicio y de verdad que lo hacen de excelencia. Pero la verdadera adoración es cuando tu vida cambia. Esa es una verdadera adoración. Cuando las palabras del Señor, cuando la ley dice, cuando tú me las has enseñado, cuando yo conozco tus decretos, cuando yo los hago, cuando yo los practico, es realmente cuando estoy adorando en espíritu y en verdad. Si no, nada más es un show. Y ese es el problema que está pasando hoy en día en muchos grupos de alabanza. Que solamente estando en el lugar, ¿verdad?, donde alaban al Señor, solamente llegan en ese nivel. Llegan al nivel de levantar las manos, llegan al nivel de llorar, llegan al nivel de hacer un servicio, pero su vida no cambia. Su vida sigue igual. No hay cambio. Si la palabra del Señor te enseña algo, ¿verdad? Como hoy lo que aprendíamos en la mañana, el Señor me dice esto, pero si yo lo sigo haciendo, solamente llego a un nivel de adoración y no llego al otro nivel que es en espíritu y en verdad. Nos quedamos
en niveles de abajo. Cuando el Señor me decía, Señor, cuán tremendo es esto, ¿no? ¿Y por qué a mí me llevas en cuestión de la adoración? No es tan solo levantar las manos. La palabra Hey implica muchas cosas. Es una adoración en espíritu y en verdad, que tu vida dé frutos. Ajá. De lo que hoy hablábamos, ¿verdad? Que Dios está formando carácter y hay tremendas cosas en el Salmo 119. Hay un versículo, no lo recuerdo ahorita y creo que no lo anoté, donde dice, tú me has humillado. De verdad les recomiendo que lean el Salmo 119, pero dice, tú me has humillado. Y porque me has humillado, he entendido tu ley. O sea que cuando el Señor realmente nos humilla y cuando está ese momento de humillación es cuando realmente podemos entender la ley de Dios. ¿Por qué está pasando esto? Y luego más adelante dice, gracias porque me humillaste, porque así pude entender tu ley y guardarla. Y ahorita vamos a ir viendo el Salmo, y yo le decía al Señor, por algo el apóstol Pablo decía que nosotros habláramos entre nosotros con cánticos y salmos, porque los salmos, como nos ha dicho la pastora, ¿verdad?, encierran demasiados secretos. Y este salmo encierra muchísimo. No sé cuántos de ustedes han leído este salmo. Pero ahorita vamos a ver todo lo que encierra el salmo, ¿no? 119. En la palabra donde a nosotros nos toca, que está esta letra, empieza en el versículo 33. Vamos a ver el versículo del versículo 33 al 40. Dice, enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos. Dice, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que le teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Este salmo no tiene, si se han dado cuenta, hay salmos que tienen quién lo escribió. Este salmo no, porque lo importante realmente no es quién lo escribió, sino lo que dice este salmo. Se dice que este salmo pudo haber sido escrito por el rey David o por Esdras. Y es una antigua tradición. La antigua tradición dice que este salmo David se lo estaba enseñando a Salomón. Pero lo que le quería enseñar el rey David a Salomón era el alfabeto, la profundidad del alfabeto es lo que le quería enseñar el rey David a Salomón. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Está compuesto por 22 estrofas, que son las 22 letras del alfabeto. Y está dividido en 8 estrofas, o sea que está dividido en 22, pero cada uno tiene 8 versículos. Ajá. Y cada estrofa, por ejemplo, Aleph, y luego sigue Bet, dice que cada estrofa corresponde a una letra. Dice la historia que este detalle se pierde en las traducciones. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy, en otras, ya no ponen el alfabeto. Ya no. Ajá. Y dice que por eso esto se pierde por las traducciones, ya que solo se aprecia en el hebreo, en el idioma original. Vamos a ver que a este salmo se le llama acróstico. ¿Qué es un acróstico? Es una composición poética en la que las letras iniciales o medias o finales de cada verso se leen en sentido vertical
y forman un vocablo o locución. Ajá. Entonces, eso hasta los chicos, ¿verdad? Lo han hecho. Por ejemplo, ponen la palabra hacia abajo, amor, y ponen una frase. Ese es un acróstico. Entonces, este salmo es un acróstico que contiene el alfabeto hebreo. Pero eso no es todo. Este salmo se caracteriza por ciertas palabras que se mencionan constantemente. No sé si ya las notaron. Vamos a ver cuáles son. Palabra, dichos, camino, precepto, ley, estatutos, fidelidad. Se dice que William Wilberforce, él fue un político que estaba en los tiempos de John Wesley, escribió en su diario: caminé desde la esquina de Hyde Park repitiendo el Salmo 119 con una gran sensación de consuelo. O sea que el Salmo 119 es una poesía a la palabra, a los estatutos, a los decretos. Y si tú empiezas a leer todo el Salmo, dice, y algo de lo que vimos es que dice: enséñame, dame, guíame, inclina mi corazón a tus escrituras, inclina mi corazón. O sea, este Salmo es un poema a la ley de Dios. Vamos a ver que esta palabra, esta letra tiene 3 funciones en la gramática. Solamente vamos a ver una. Dije: Señor, no sé ni gramática bien, y me llevas a la gramática hebrea, pero solamente vamos a ver una función de esta letra. Una de ellas es ifil, que significa, que es un verbo causativo. En la gramática, hey es un verbo causativo. Y vamos a ver esto qué significa. 7 de los 8 versículos que leímos que contienen la palabra hey empiezan con este verbo ifil, que es causativo. El salmista se dirige a Dios pidiendo que él haga y cause varias acciones. Vamos a ver, otra vez nos regresamos a el Salmo. Dice: enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos. Ahí es lo que les estoy diciendo. Es un verbo que causa algo, que le dice a Dios, haz y que cause algo en mí. Así es. Ajá. Entonces dice: enséñame, o sea, cuando tú me enseñes, Señor, tu camino, yo lo guardaré. Ajá. Dice: dame entendimiento y guardaré tu ley. Si tú me das entendimiento, yo podré guardar tu ley. Y luego dice: y la cumpliré de todo corazón. Por eso yo les hablaba que cuando hay revelación, y por eso yo les decía al Señor, no puedo separar y nada más dar a una sola explicación de lo que significa hey. No puedo, Señor. Porque cuando hay palabra de revelación a nuestro corazón, las cosas cambian. La vida de nosotros cambia. Entonces, se necesita entender la palabra con revelación para que cosas sucedan en nuestra vida, para que haya cambios. Ajá. Entonces, y podemos seguir analizando. Dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vea la vanidad. Si tú los apartas, dice: avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. Y dice, le digo que como en el original no se percibe, pero este verbo aparece 7 veces, o en los 7 versículos aparece este verbo de hacer y que cause algo en mí. Y vamos a verlo, eso mismo pasa en el libro de Filipenses 2:13.
También cita muy conocida, Filipenses 2:13. Y ahorita que la lean, se van a acordar. Filipenses 2:13. Por favor, Noé. Porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto es el verbo hijil. Que Él ponga en nosotros el querer como el hacer. ¿Pero de qué habla? De la palabra. O sea, le estaba diciendo, Señor, que yo ame tu ley, que yo guarde tus mandamientos. El salmista no le estaba diciendo, Señor, dame esto, dame el otro, cosas superficiales. Le estaba diciendo, Señor, que yo pueda entender tu palabra. Haz esto para que yo cambie. Haz que yo pueda entender tu palabra, para que yo pueda, él decía, para que yo pueda hacer las cosas rectas, para que yo te pueda alabar con un corazón en espíritu y en verdad. Es lo que le estaba diciendo el salmista. En este salmo se enfatiza la palabra. Y con el alfabeto hebreo el Espíritu Santo nos está revelando lo que hay en el corazón de Dios. Y que nosotros, cuando le demos una adoración al Señor, sea en espíritu y en verdad, porque nuestra vida está cambiando. Ese Dios me abría el panorama cuando hay adoración a otros dioses. Y hay gente que se va caminando de rodillas. Hay gente que gasta un dineral cuando celebran cierta imagen. Y dan en cantidades exorbitantes. Están haciendo un servicio, ¿verdad? Conozco gente, ¿verdad?, que hace eventos, ¿verdad?, para otros dioses. Y el Señor me dice, ellos también lo hacen. Ellos también levantan las manos. Ellos también dan un servicio. Pero no cambian. Pero mi pueblo está igual. Levantan las manos, lloran, sirven, pero su vida no cambia. Hay tanta palabra yo le decía al Señor, tanto, que de verdad nosotros hemos sido súper bendecidos al tener el conocimiento y la palabra que nos ha dado, porque nos ha dado desde hace mucho palabra con revelación. Y ama, y da, y esfuerza. Y vienen situaciones que yo siempre he dicho, el Señor siempre nos va a probar en una palabra que ya te dieron, Dios siempre te va a probar, para ver si pasas el examen. Digo, al menos a mí el Señor conmigo trata, y si trata así conmigo, creo que también trata con usted. Y si el Señor ya nos habló de algo, en algún momento te va a probar con la palabra que el Señor ya tenía. Y si reprobamos, pues otra vez empezar de cero. ¿Verdad? Entonces, una verdadera adoración se da cuando nuestra vida realmente cambia. Lo demás ya es parte de. Porque cuando tenemos un corazón recto, cuando tenemos un corazón sincero, solitas nuestras manos se van para arriba. No necesita decirnos el salmista, el que está enfrente, levanta tus manos. No necesita hacerlo. Porque cuando nosotros tenemos ya un corazón recto, donde papá Dios ya ha hecho cambios, donde ha cambiado nuestro carácter, solitos. No necesitan decirnos póstrate. Porque sabemos ante quién estamos y a quién reverenciamos. Mira, solitos nos inclinamos. Entonces, cuando papá Dios me llevó a esto, le dice, Señor, ¿sabes por qué me llevas a mí? ¿Verdad? Algo que papá Dios también me mostraba, y de lo que les decía que iba unido, es que la palabra se hizo carne. El verbo es Jesucristo. La palabra se hizo carne. Jesucristo. Ajá. Entonces, yo les decía, cuando nosotros nos metemos en la palabra, nos enseña a honrar como se honra en los cielos. Por eso los ancianos saben y conocen cómo se adora en los cielos.
porque la palabra se hizo carne. Entonces, cuando nosotros amamos la palabra, de verdad un día lean todo el Salmo 119. Ajá. Y cuando amemos la palabra realmente, vamos a hacer lo que la palabra del Señor dice. Y cuando hacemos eso, realmente adoramos a Jesucristo en espíritu y en verdad, como se adora en los cielos. Porque la palabra se hizo carne. El verbo, la palabra nos lleva a Jesucristo. Y para terminar, vamos al Salmo 5:19. Y ahorita nada más leemos el Salmo 119, Efesios 5:19, y es de lo que yo les hablaba. Dice el apóstol Pablo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, nada más para que lo corroboren. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Regresamos al Salmo y con esto termino. Salmo 119. Vamos a leer algunas, no vamos a leer todo el Salmo. Vamos al 67, versículo 67. Dice, antes que fuera, es lo que yo les comentaba, dice, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El 71 dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? Tenemos que ser humillados para poder aprender la palabra. Para bajarnos, siempre nos ha dicho la pastora, para bajarnos el licuado y que nos caiga, ¿verdad? Que viene por parte de Dios. La humillación viene por parte de Dios. Para poder entender, si no, no la podemos entender porque estamos, ¿verdad? ¿Cuál es lo contrario de la humillación? Exaltación. Altiv. Pues papá Dios, ¿por qué nos tiene que humillar? Porque somos altivos, orgullosos, vanidosos, por eso. Y miren que yo eso lo conozco bien. Yo le digo al Señor, por eso, sí. Y de verdad, les puedo dar un poquito de mi testimonio, ¿verdad? Que ya se los he compartido. Si el Señor, yo le digo al Señor, y cuando yo leía estos versículos, me identificaba con el salmista. Porque le decía al Señor, gracias porque me has humillado. Porque si no me hubieses humillado, mi ego estaría todavía arriba. Si no hubieses tú humillado mi vida, no hubiese entendido tu palabra. Entonces tenemos que ser humillados para poder comprender la palabra. Dice el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera aparecido. Dice el 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Dice el Salmos, el versículo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. El 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El 134 dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. La palabra del Señor es tan fiel. Otra cita ahí mismo, 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. 167 dice, mi alma ha guardado tus testimonios,
y los he amado en gran manera. 168 dice, he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Y por último, el 170 dice, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. El salmista David habla acerca, este salmo habla, dice, líbrame de los hombres violentos. Si hoy nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay mucha violencia. Y si ustedes leen este salmo, el salmista decía, líbrame del hombre violento, pero que a través de tu palabra, que tus promesas se cumplan, decía el salmista. Dice, que yo guarde tus mandamientos. Entonces podemos ver que el Salmo 119 va muy ligado a la palabra, amar la palabra para que nuestra vida cambie. De verdad, yo les dejo de tarea eso. Lean el Salmo 119 y es tiempo de que esta palabra nos libre a nosotros. Es tiempo de atesorarla. Es tiempo de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Es tiempo. Y yo les digo, encierra demasiado, la palabra hey encierra demasiada revelación. Es tiempo de predicar con revelación, es tiempo de adorar en espíritu, en verdad, cuando mi vida cambió, cuando yo puedo decir no soy la misma, el Señor ha hecho cambios en mí. Son tiempos de aferrarnos a su palabra, porque es la única que dice la palabra que no pasa, sino que permanece para siempre. Yo doy las gracias a las redes sociales, espero que esta palabra sea de bendición a tu vida y que si eres siervo o levita, ¿verdad? Que si tú ministras en un altar, aprendas a adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque no es tan solo levantar tus manos, no es tan solo, ¿verdad?, dar un servicio y que tal vez tú dices, bueno, yo súper toco bien, toco mejor que nadie, pero si tu vida cambia, no estás dando una adoración en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga.